Nosotros vamos a hablarles acerca del tema de baterías de óxido de plata, baterías de óxido de mercurio. Somos el equipo número 10 y está como por Gabriela Colunga, Natalia Ortiz, Lidia Quesada y su servidora Bielka Rangel. Bueno, empecemos con qué es la pila. Muchos sistemas químicos son construidos con unos ingredientes determinados, dispuestos físicamente en una forma concreta, los unos con relación a los otros y capaces de generar un potencial eléctrico. Este sistema químico se denomina pila y cuando se le conecta adecuadamente con un circuito eléctrico puede suministrar una corriente eléctrica. A medida que esta corriente eléctrica fluye de la pila, se producirá una reacción química dentro del sistema hasta que la pila no sea capaz de suministrar más corriente. A continuación, les hablaremos sobre la batería de óxido de plata. La pila de óxido de plata es muy parecida a la pila de mercurio, cambiando el óxido de mercurio por óxido de plata, y esta suministra 1.5 voltios, la cual tiene muy buena relación energía-peso y muy pobres respuestas a baja temperatura. La persona que descubrió esta pila o la inventó fue Alessandro Volta y fue construido a partir del descubrimiento de Luigi Galvani, que hizo en la década de 1780, de cómo un circuito de dos metales y una pata de rana podían hacer que la pata de rana respondiera. Sin embargo, Volta no quería que se utilizaran animales para este tipo de experimentos, así que en 1794 demostró que cuando dos metales y tela o cartón empapados en salmuera dispuestos en un circuito producen una corriente eléctrica. En 1800, Volta apiló varios pares de discos de cobre o plata y zinc alternados, separados por tela o cartón empapado en salmuera, para aumentar la conductividad del electrolito. Cuando los contactos superiores e inferior estaban conectados por un cable, una corriente eléctrica fluía a través de la pila voltaica y el cable de conexión. Bueno, y aquí podemos observar lo que es el diagrama de la pila de óxido de plata. Y esta pila de óxido de plata consiste de dos recipientes que contienen el metal negativo, que es el ánodo, y el material positivo, que es el cátodo. Ambos recipientes actúan como polos o electrodos negativos y positivos. Un separador, que es la malla aislante, un separador interno, perdón, evita que ambos materiales entren en contacto, pero permite el intercambio de iones, que son los átomos con carga eléctrica, entre el cátodo y el ánodo. El material del ánodo es el zinc, mientras que el del cátodo es el óxido de plata. El electrolito permite la conexión eléctrica entre el cátodo y el ánodo, sin que exista un contacto directo entre ambos materiales. El funcionamiento de esta batería sería que el electrodo se encargará de generar la relación óxido de reducción y por lo tanto sucederá un intercambio de electrones. Después tenemos el ánodo y el cátodo que son metales diferentes y van inversos en el electrolito, que esto es una sustancia líquida que contiene iones de ambos y una membrana porosa que evita el contacto directo entre el cátodo y el ánodo. Los átomos del ánodo pasan al electrolito en forma de iones y por lo tanto liberan electrones. El ánodo se oxida y estos electrones atraviesan el circuito exterior para llegar al cátodo donde se reaccionarán con sus iones, originando la formación de átomos metálicos, los cuales serán depositados en el electrodo y los cationes se reducirán. Finalmente, en el circuito externo, los electrones circularán del ánodo al cátodo, donde el ánodo es el polo negativo y este sería el zinc, y el cátodo es el polo positivo y sería el óxido de plata. El electrolito puede ser el hidróxido de potasio o hidróxido de sodio.
Ahora les hablaré sobre el voltaje, que este sería de 1.55 voltios. Y este es un voltaje de circuito abierto más alto que el de una batería de mercurio y tiene una curva de descarga más plana que una batería alcalina estándar. Esta batería puede proporcionar hasta un 40% más de tiempo de funcionamiento que las pilas de litio y además es libre de los problemas de inflamabilidad química que usualmente tienen las demás baterías. Los usos de esta batería principalmente son en aparatos electrónicos pequeños como son relojes, calculadoras y en aparatos médicos como lo son marcapasos y aparatos auditivos. También leí que son utilizadas para el ejército estadounidense, pero obviamente pues de un tamaño más grande y pues se utilizan en submarinos y torpedos. Y también quería mencionar que recuerdo que estas baterías se utilizaban en los teléfonos que creo que vendían en el mercadito y pues tengo muy grabado que se utilizaban estas baterías. Y bueno, las ventajas de esta pila de óxido de plata son que, bueno, son más durables, tienen una tasa de energía peso alta, pueden soportar altas cargas de corriente y su desventaja es que tienen un precio elevado por el contenido de plata en ella. En las reacciones involucradas, una batería de óxido de plata usa óxido de plata 1 como electrodo positivo, zinc como electrodo negativo, más un electrolito alcalino. Generalmente es hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. La plata se reduce en el cátodo de plata 1 a plata y el zinc se oxida de zinc a zinc 2. En la semirreacción en el borde negativo tenemos óxido de plata más 2 iones hidrógeno menos 2 electrones, que producen 2 plata que precipitan más agua y de potencia tenemos 1,17 voltios. En la reacción en el electrolito tenemos 2 aguas que producen 2 iones hidrógeno más 2 hidroxilos y de potencia tenemos menos 0,83 voltios. En la semirreacción en el borde positivo tenemos zinc más 2 hidroxilos que producen hidróxido de zinc más menos 2 electrones y en la potencia tenemos 1,22 voltios. En la reacción general, por último, tenemos zinc más agua más óxido de plata que generan hidróxido de zinc más 2 plata que precipita y de potencia tenemos 1,56 voltios. Como dato curioso, tenemos un ¿sabías qué? En comparación con otras baterías, una batería de óxido de plata tiene una mayor tensión en un circuito abierto que una pila de mercurio. Y esto hace que tenga una curva de descarga más plana que la de una pila alcalina estándar. A continuación les hablaremos de la batería de óxido de mercurio. Y bueno, la pila de zinc óxido de mercurio es conocida normalmente como pila de mercurio o pila de botón, ya que su forma es de un disco pequeño. Aquí el electrodo negativo es de zinc y el electrodo positivo de óxido de mercurio y el electrolito es una disolución de hidróxido de potasio. Esta batería de mercurio produce 1,34 voltios aproximadamente. Estas pilas son muy tóxicas y perjudiciales para el ambiente, ya que contienen hasta un 30% de mercurio y debido a su toxicidad ya no está permitida su comercialización. La persona que inventó la pila de mercurio fue Samuel Rubén en el año de 1942, que aunque su sistema se basa en zinc con hidróxido y potasio con óxido de mercurio, el cual fue presentado anteriormente en 1884.
El éxito de Rubén estribó en la disminución del desprendimiento de gases, lo cual permitió la construcción de una precintada. La pila de mercurio se caracteriza por tolerar regímenes de corriente a igualdad de tamaño. Y bueno, aquí podemos observar lo que es el diagrama de pila de mercurio. Y aquí tiene un ánodo de zinc y un cátodo de óxido de mercurio que están en contacto con una solución concentrada de hidróxido de potasio, que es el electrolito. Al funcionar la pila, el ánodo de zinc se transforma en óxido de zinc, que forma una pasta con electrolito. El electrolito, por otra parte, no se altera ni se agota durante la descarga. Por consiguiente, la pila puede funcionar con un volumen pequeño de electrolito. La pila de mercurio se caracteriza por tolerar regímenes de corriente al igual de tamaño y tiene una larga vida de almacenamiento y en recuperación tras una descarga es muy rápida. Estas pilas proporcionan una fuerza electromotriz de 1.4 voltios y aun y cuando este voltaje terminal es menor que el que aportan las pilas secas, por lo general su capacidad de corriente es mayor. Y los usos son iguales, bueno, muy iguales a los de la pila de óxido de plata, solo que esta vez, pues, como lo vimos, esta pila pues ya está prohibida, pero pues antes sí se usaba para audífonos, aparatos de sordera, cámaras, calculadoras y relojes, y así. Y bueno, las ventajas y desventajas de esta pila de mercurio es que una de sus ventajas es que tienen una gran accesibilidad, disponibilidad, su vida útil es larga y tienen alta eficiencia electroquímica. Y bueno, sus desventajas son que son de alto costo, más bien eran de alto costo, eran poco termostables y bueno, tienen gran toxicidad, además de que son muy contaminantes. En las reacciones involucradas, en la reacción, tenemos en el ánodo zinc más 4 hidroxilos que producen óxido zinc más agua menos 2 electrones. En el cátodo tenemos óxido de mercurio más agua menos 2 electrones que producen mercurio más 2 hidroxilos. Y en la potencia tenemos 0,0977 voltios. En la reacción general tenemos zinc más óxido de mercurio que produce óxido de zinc más mercurio. Como un dato curioso, ¿sabías que la pila de zinc óxido de mercurio 2 es conocida normalmente como pila de mercurio o pila de botón porque suele tener forma de disco pequeño? ¿Sabías que las pilas de mercurio son muy tóxicas y perjudiciales para el ambiente y para la salud por contener hasta un 30% de mercurio? Y debido a su toxicidad ya no está permitida su comercialización ni su venta al público, aunque se emplean muchas veces como celdas de referencia para comparar con las demás pilas. En conclusión, las baterías, o muy comúnmente llamadas pilas, cumplen un gran papel en nuestro día a día, ya que podemos verlas desde un simple reloj en nuestra muñeca hasta cuando nos transportamos en un coche. En esta evidencia se pudo comprender cómo funcionan estas baterías con óxido de mercurio y óxido de plata en este caso, así como también las ventajas y desventajas que tiene usar estas. Asimismo, se pudo comprobar que las baterías más eficientes en este caso en comparación son las de óxido de plata, debido a que tienen un menor impacto ambiental y son mucho mejor para nuestra sociedad. Y nosotros como ingenieros ambientales, pues de eso nos debemos de preocupar
de que estos productos no causen tanta contaminación.